Parecen unas gafas de sol cualquiera. Sin embargo, son las gafas de sol más caras del mundo. Y este es Rafa. Si Rafa las coge, perderá el control del coche y causará un accidente que no solo lo implicará a él, sino también a esta pareja y a este niño. Estas gafas también le costarán a su familia, a su hijo Juan, e incluso a un posible nieto. Este nieto. A estos bomberos también les costará. Siempre les cuesta. Y también a estos que repararán el tendido eléctrico. Los agentes de tráfico, 2 ambulancias. Costará a estos médicos y a los amigos. A todos les costará mucho. Y todo por estas gafas de sol. Las gafas de sol más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Buenas noches, gracias a las personas que puntualitas ya se están uniendo a nuestro conversatorio desde el corazón. Un llamado a la conciencia vial. Les saluda María del Carmen de la Torre, presidenta de la Fundación Caruna, Corazones en el Cielo, y representante aquí en el Ecuador de ALASI, la Asociación Latinoamericana de Capacitación e Ingeniería Vial. Como habíamos publicitado, hoy vamos a estar hablando sobre las escuelas de conducción, sus fortalezas y sus debilidades. Sin embargo, antes de iniciar el conversatorio y que se nos vayan uniendo más personas, yo quiero comentarles un poquito sobre el plan estrella de la seguridad vial versión Ecuador. Esta estrella de la seguridad vial no únicamente está en Ecuador, está en varios países de Latinoamérica, está también en América Central. Sin embargo, el desafío latinoamericano, desde el dolor a la acción, tiempo de parar, empieza con la estrella de la seguridad vial aquí en la mitad del mundo. Nosotros tenemos conocimiento de lo que son puntos negros o puntos críticos y existen distintas causas relacionadas a la ocurrencia de siniestros viales, siniestros de tránsito, sucesos lamentables que se encuentran dentro de 4 principales factores: el factor humano, los vehículos, la infraestructura vial y las condiciones ambientales. Tales factores no son necesariamente independientes y tienen distintos niveles de responsabilidad. Los tomadores de decisiones pueden influenciar en el comportamiento o en el estado del factor humano. Los vehículos y la infraestructura vial, sin embargo, en primer lugar se necesita identificar aquellas zonas en donde existe alguna ocurrencia o severidad de siniestros. La Fundación Caruna, Corazones en el Cielo, ha iniciado ya en conjunto con varias instituciones, como es la Agencia Nacional de Tránsito, que es la que está encabezando juntamente con nosotros, la EMOP, la AMT, la Secretaría de Movilidad, Policía Nacional y algunas otras, el SPAD, se han juntado, porque la única manera de lograr demostrar que en corto tiempo podemos hacer un gran trabajo en un tramo de vías donde hay varios puntos negros, es el trabajar unidos y en conjunto. Y lo vamos a hacer en un tramo de la Simón Bolívar, donde ya se está trabajando y viendo las especificaciones y cuáles son las causas para estos altos siniestros en ese tramo. Les vamos a ir comunicando todas estas empresas que acabo de
de indicar con sus departamentos de comunicación muy comprometidos y también se van a seguir sumando a nuestro proyecto del Plan Estrella de la Seguridad Vial en el camino. Tenemos muy corto tiempo como plazo que nos hemos puesto para trabajar en 10 diferentes puntos, en 10 ciudades diferentes. Arrancamos como fue el desafío latinoamericano, el reto del desafío latinoamericano desde la mitad del mundo. Y para topar este tema así, muy cortito, muy rápidamente, yo le invito a la persona que también, que es la pionera de esto, al ingeniero CEO Jaime Bravo, el CEO de Alasi, para que me acompañe. Y luego vamos a tener también una persona que es sorpresa, que es parte de una escuela de conducción y que también nos va a aportar con varias ideas que son muy interesantes e importantes en el tema a tratar. Mi querido Jaime, bienvenido. Siempre es un gusto compartir contigo nuestro conversatorio. Bueno, para mí es aún mayor. Yo siempre soy un enamorado de tu tierra, de esa mitad del mundo que realmente solamente trae a mi memoria recuerdos hermosos de una cara de Dios, como le dicen uno, ¿no es cierto? El poder llegar a ese Quito maravilloso con esa gente tan gentil, tan preocupada por el otro, y eso me hace muy feliz, así que es un gusto esta noche poder compartir con ustedes. Muchas gracias, querido amigo. Te daba la buena noticia de que arrancamos con el Plan Estrella de la Seguridad Vial versión Ecuador y que ya tenemos, más o menos son 3 kilómetros, es un poco más, los que ya Policía Nacional ya está trabajando. EMOP también ya está trabajando y el viernes próximo ya tenemos los primeros resultados para poder intervenir en ese tramo de la vía con todas las recomendaciones que las instituciones y las personas conocedoras de esto nos van a dar. Es una muy buena noticia porque esto va a generar una expectativa a nivel país y vamos a demostrar que sin necesidad de estar sentados en tantas mesas de trabajo durante años y escribiendo solo papelitos y sacando acuerdos y dando ideas, cuando se hace trabajo en conjunto, unidos y en el campo, se puede lograr bajar estos terribles sucesos viales que nos dejan a las familias con este profundo dolor y muchas personas con discapacidad. Maravilloso lo encuentro, María del Carmen, te felicito a los equipos ejecutivos de las agencias y los especialistas en Ecuador, porque hay algo concreto, las estrellas o los Black Point que provienen de Inglaterra, del laboratorio británico, evidentemente han dado resultados en el mundo cuando se hacen con la gente. Esto es muy importante lo que tú has dicho. Las cosas siempre hay que hacerlas con la gente, no contra la gente, ¿ya? Y cuando la gente reconoce que ese es un foco de accidente, una zona de desastre, evidentemente aprende a sensibilizar y lo va compartiendo. Por eso es que es importante decirle también a la gente que donde haya una estrella, ellos conversen con sus familias en los almuerzos del domingo, cuando están con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con sus nietos, con sus sobrinos, y les digan que cuando hay una estrella, tienen que prestar y sensibilizar, porque ese es un lugar donde ocurren una gran cantidad de siniestros de tránsito y que una buena forma de poder resolver ese tema es justamente cambiar su comportamiento en estas zonas donde debería cambiarlo en todas partes, pero evidentemente esta es una zona crítica y es por eso que se advierte. Muchísimas gracias, Jaime. Tú eres el padrino de todo esto, tú eres el que nació con la idea y yo no me podía quedar atrás. ¿Seguro? A mí siempre diré que fue un honor el recibir la Estrella Iberoamericana de la Seguridad Vial de parte de ustedes y no me podía quedar únicamente con el reconocimiento, sino ponerle a caminar. Y claro, la Estrella de la Seguridad Vial ahora primero analiza, observa, escucha, mira, así es. Y tiene voz. Así es. Entonces no se quedó simplemente en una figura bonita. Seguro. Tiene 5 aristas y esas 5 aristas las estamos haciendo funcionar y bueno, la próxima semana
Ya les contaré, en cambio, el siguiente paso, porque parte de la estrella también es un reconocimiento a las buenas prácticas en seguridad vial a todos los actores involucrados en esto. Y son empresas de transporte con las que vamos a empezar, escuelas de conducción, periodistas, instituciones públicas, privadas. Bueno, todo el mundo se merece una estrella de la seguridad vial siempre y cuando cumpla con los requisitos de ser un buen actor vial. Aparte que la estrella también puede ser utilizada en sitios donde las personas nos llamen y se pueda poner como un icono de alguien que partió. Corazones Azules nació como idea de las estrellas de la seguridad vial. Así es verdad eso, absolutamente. Primero fueron las estrellas de la seguridad vial en Argentina, en Chile, en Colombia, y de ahí nace esta idea de Corazones Azules que acá en el Ecuador realmente funcionó. Lamentablemente, estas campañas no son consecutivas. Y algo que caracteriza a la Fundación Caruna, Corazones en el Cielo, es que durante estos 10 años que venimos trabajando, hemos sido consecutivos. Tanto así que ya este año 2023, ya hubo instituciones y personas que recibieron su segunda estrella. Tenemos campañas de sensibilización, 10 años, y vamos ya por el 10º Seminario Internacional de Seguridad Vial. No somos estrellas fugaces, somos estrellas que nos quedamos reales, brillando, y que esta luz pueda ayudar a bajar la mortalidad en nuestro país y en todo el mundo. Gracias. Maravilloso escucharte y obviamente ojalá cada uno llevara una estrella dentro de su corazón. Exactamente. Esa es la idea. Porque recuerda lo que acabo de decir, les recuerda a las personas que nos están viendo, la estrella de la seguridad vial no únicamente es un símbolo. La estrella de la seguridad vial primero analiza, piensa, mira, escucha y actúa. Así es. Y si actúa y con todos estos parámetros, la podemos poner acá en nuestro corazón y que en el corazón de cada ciudadano brille una estrella, y esa es la mejor manera de no seguir sufriendo por esta terrible pandemia que arrasa al mundo entero. Gracias, Maurito, por tus saludos. Yo también te quiero muchísimo, eres un gran ser humano. Mira, Adrianita Garcés, a los años supo que iba a estar Jaime Bravo y se unió. Abrazo fuerte y felicitaciones a los grandes avances de la Fundación Caruna en cabeza de América y apoyo, personas valiosas y toda la comunidad. Gracias, Adri, bienvenida, y qué gusto saber que siempre estás pendiente de nuestras buenas acciones. Mi querido Jaime, voy a invitarle, antes de continuar, a la ingeniera Blanquita Vega. Ella es parte de una escuela de conducción a la que yo admiro mucho, porque es una escuela que se maneja muy bien acá en nuestro país, SCUT. Bienvenida, Blanquita. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Para nosotros como institución, como Escuela Técnica de Conducción, es un honor poder compartir esta noche con ustedes, dar nuestro punto de vista, compartirles nuestras anécdotas, nuestra lucha diaria desde nuestra trinchera, nuestra pequeña trinchera, como suele decir nuestra gerente administrativa, ingeniera Mónica Balseca. Pues desde nuestra trinchera, denominada Escuela Técnica de Conducción SCUT, tratamos de ir mejorando el sistema vial. Qué gusto poder compartir el día de hoy junto con ustedes. Gracias, Blanquita. Y yo también decía desde mi pequeña trinchera, no tenemos pequeña trinchera, los guerreros, las guerreras y los luchadores estamos... ¿Qué palabra podríamos utilizar, querido amigo? Porque no estamos dentro de una pequeña trinchera. Estamos, digamos, hoy día en el universo de la enseñanza, porque hay una carencia sistemática hoy día y una ignorancia colectiva en el concierto latinoamericano respecto a formar conductores. Fíjate que es una vergüenza cuando nosotros miramos los países desarrollados,
cómo le han dado importancia a la formación educativa. A mí me da una vergüenza enorme, porque evidentemente ya les voy contando cómo arrancamos nosotros hace ya casi 50 años, y un poquito más incluso, respecto a cómo mirar este plan formativo de acreditación y formación de conductores en América. Pero cuando uno mira el trabajo que han hecho los países desarrollados, se da cuenta del esfuerzo que han hecho, primero, en formar instructores, formar, porque los centros de educación de cualquier naturaleza están suspendidos dentro de sus docentes, y cuando las escuelas tienen docentes que están bien formados, evidentemente su enseñanza puede desarrollarse sin ninguna dificultad. Nosotros hemos tenido que padecer durante muchos años la carencia de instructores, pero no ha sido un tema de los instructores, porque sabemos que faltan conductores en toda Latinoamérica, y eso ha sido producto de esta percepción social que existe sobre el ejercicio de la conducción, porque nosotros en América no reconocemos la labor de un conductor, ya sea un conductor profesional o un conductor privado. No lo reconocemos, siempre creemos que es una cosa casi como al pasar. Entonces no nos preocupamos de su formación. Y como no nos preocupamos de su formación, los resultados están a la vista. Hoy día tenemos una gran cantidad de siniestros en América y que deja una reguera de sangre, que casi 180.000 personas muertas todos los años en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, mientras no nos preocupemos de formar buenas personas para poder desarrollar buenos alumnos y buenos conductores, evidentemente esta cosa no va a funcionar. Así que es lindo escucharte, Blanca, con tu proyecto, porque ya María Carmen me ha comentado, y estando también en Ecuador, ustedes han ido un poco descolgándose de la historia de las escuelas ecuatorianas, que yo las conozco muy de cerca también, ya, porque estuve durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, en la Federación de Escuelas del Ecuador, estoy hablándote hace unos 20 años atrás, ya, y hicimos grandes esfuerzos para poder llevar un poco lo que habíamos aprendido en el concierto latinoamericano respecto a formar conductores. Y evidentemente un poco antes también, porque en la década del 70 yo escribí el primer manual para formar conductores y lo entregué a través de las asociaciones automovilísticas a todo el concierto latinoamericano. Evidentemente que por mi cariño a los ecuatorianos fui personalmente a llevarlo a Ecuador y eso me dejó como un poco arraigado. Pero bueno, ya les voy contando cómo parte esta cosa. Sí, con lo que tú acabas de decir, voy a hacerte acuerdo de la frase, porque se repite lo mismo. Locura de repetir los mismos errores esperando resultados diferentes. Sí. Pero cuando nosotros salimos de este enfoque de seguir haciendo lo mismo, pensando que algo nuevo va a suceder, yo lo que les sugeriría es que todos nos pongamos en este compromiso de recorrer la milla adicional. Esa milla adicional que cambia los paradigmas que nosotros, por crecimiento, por creencia, por educación o por lo que quiera, los tenemos impregnados, los tenemos anclados en nuestra vida. Y no nos gusta salir del área de comodidad, porque ahí estamos bien, porque esto nos está generando resultados. ¿Realmente nos está generando resultados, Blanquita? Está con el micrófono. Gracias. Lo siento. Les decía referencia. Desde la parte de nosotros como institución, y justo hablábamos, justo escuchaba yo a Linky que decía referencia. Nosotros tenemos un plan para construir, generar, formar a instructores de capacitación práctica. Nosotros somos una institución que buscó el hecho de tener personal capacitado, ese personal que pueda transmitir el conocimiento al alumno, pero partiendo desde la base teórica, desde la parte fundamental. Nosotros somos una institución que está reconocida por lo que anteriormente se conocía como CETEC, ahora el Ministerio de Trabajo, en la cual nosotros somos la única institución que tiene el proceso para formación de conductores, tanto de licencia tipo B como también de licencia tipo C. Nuestros promotores, nuestra parte fundamental, siempre han buscado el hecho de irnos más allá de transmitir un conocimiento que la persona lo puede hacer, es el hecho de tener la empatía con
¿Qué sucede más allá? ¿Qué implica ser un conductor? ¿Qué implica el ser conductor? Y cuidar no solo a nuestra familia, sino a todo el sistema vial. Fíjate qué importante lo que dice Blanca, porque la gente vive como conduce, nunca se olviden de eso. Y basta que nos paremos en cualquier ciudad de América y vamos a ver cómo conduce la gente y vamos a ver cómo se comporta. Porque la verdad del tema es que quizás mi primera experiencia fue en la década del 70 cuando formé el primer centro de conductores en Chile, que se llamaba CEPROCET, que era un centro profesional de capacitación y estudio de tránsito, donde empezamos a aplicar los primeros materiales de autoinstrucción. Estoy hablando de la década del 70. Y estando en eso, estábamos desarrollando de que la gente aprendiera en forma personalizada a través de materiales de autoinstrucción, con mensajes en audio y sin haber ni siquiera un profesor para saber y medir la importancia que tenía un docente presencial. Estábamos revolucionando la tecnología educativa en esa época. Y eso me hizo ir a Ecuador prácticamente por 4 meses, y me recuerdo que empecé a hacer algunos trabajos de instrucción en Santo Domingo, Los Colorados, empecé a conocer un poco el Ecuador de siempre, luego me fui al Oriente y traté de relacionarme con el antiguo Consejo de Tránsito que tenía el Ecuador. Yo no sacaba aún todavía mi título de ingeniero, y ellos me ofrecieron trabajo, y yo quizás debería haberme quedado y haber vuelto a trabajar allá, y sería un tipo súper feliz, porque a veces soy bastante crítico con mi pueblo, porque en Chile nosotros tenemos como una fama de ser poco apoyadores, ¿ya? Poco apoyadores. Siempre a mí me dicen que a los chilenos no hay que atacarlos porque nosotros nos matamos entre nosotros. Entonces, ese es un tema que a mí siempre me ha preocupado. Entonces, de ahí empecé a recorrer las escuelas americanas. Las primeras fueron ahí en Palermo, en Buenos Aires, y a donde tuve la oportunidad de conocer un hombre maravilloso, que era José Luis Hermida, que era el director de la ACA Argentina en esa época, en el centro de dirección, y que tenían los primeros simuladores Doron, los de la Doron Precision System, que se habían traído los argentinos, que era un pueblo súper evolucionado. Yo no sé qué les pasó a los argentinos, pero bueno, se han ido deteriorando. Pero la verdad es que en esa época ir a la Argentina era como ir a Europa, ¿ya? Estoy hablándoles de la década del 70, principios del 80. Era maravilloso. Tú te sentabas en Florida, te sentabas en la Valle y conversabas con un lustrabota y él te hablaba de economía, te hablaba de ingeniería, te hablaba de matemática y de política. Y uno decía, ¿qué pasa con estos argentinos? Bueno, ellos también influyeron en hacer un centro de formación de conductores de alto nivel. Pero esa cosa se fue deteriorando con el tiempo, porque ahí los instructores portaban un uniforme, que era una chaqueta azul, camisa blanca con corbata, pantalones grises, y los autos estaban todos equipados y tenían un circuito cerrado de instrucción, donde primero desarrollaban todo lo que eran las destrezas de la conducción y luego sacaban a estas personas a la vía pública para que compartieran con la conducción. Y hicieron por primera vez, yo conocí lo que era la enseñanza de habilidades y destrezas, y después, o sea, el manejo de un vehículo motorizado y luego la conducción dentro del flujo de tránsito. Posteriormente, las escuelas brasileñas, y nos dimos cuenta del negocio y el mercado que tenían estos brasileños, porque ya habían logrado concebir con agentes de la policía algunos verdaderos negocios para casi vender licencias más que formar conductores. Y conocí a unos tipos siniestros, algunos tipos llenos de cadenas de oro, que se sentaban como verdaderos jeques árabes en una plataforma a recibir sus escuelas de conductores. Fue realmente muy impactante en esa época, y ver la mediocridad que tenían en la acreditación de conductores en esa época. También en Brasil, en Río de Janeiro, estuve ya y revisando mucho. Luego me trasladé a Centroamérica y estuve en las escuelas de Costa Rica, luego estuve conociendo las escuelas de México y, sin lugar a dudas, las escuelas del Ecuador. Tal es así que hace unos 20 años llevé todo el know-how que habíamos podido conseguir a Guayaquil y creamos lo que se llamaba All Transit. All Transit fue la primera escuela autorizada por el gobierno del Ecuador cuando se hizo obligatoria la enseñanza de la conducción en la República Ecuatoriana. Fue una escuela que creció mucho porque llevamos los primeros instrumentos de psicometría, lo que usted le llama psicosensométricos, ¿ya?
que es una palabra que a mí me golpea y me pega en la frente, porque yo creo que ese fue un arrebato de muchachito que tuve, escribir a ese nombre, que lo encuentro lo más ridículo posible, porque decir, hay que hacerle un examen psicosensométrico. Es una cuestión lo más rebuscada que hay, que yo digo que son las típicas locuras de cabros chicos, de muchachos chicos, ¿no es cierto? De buscar, se podría haber dicho, ¿no es cierto?, un examen de aspectos físicos y psicológicos del conductor. No, pero fue una cosa bien rebuscada, pero eso lo hacen muchas veces cuando uno está partiendo y eso me ha golpeado mucho porque se ha ido estilando por América después. Pero hicimos eso, trajimos también algunos simuladores y nos fuimos dando cuenta de una gran cantidad de errores que se iban cometiendo en la instrucción. Y eso nos llevó a hacer un recorrido ahora último, hace ya un par de años, en las escuelas mexicanas. Todas tienen un denominador común, nacen como organizaciones familiares, nacen, ¿no es cierto?, muy cercano a un taller de mecánicos, ¿ya? Nacen, ¿no es cierto?, con el instructor que empieza a enseñar como él cree que hay que enseñar, y si hay dos, los dos enseñan absolutamente diferente. Es una cosa, es muy cómico en la escuela, porque cada día que pasa estoy viendo de que nunca siguieron estos planes de instrucción que decía cómo hacerlo y qué decir. O sea, los planes decían, acérquese al alumno, ¿ya? Y dígale, y se venía la frase, ¿me puede acompañar al auto? Bien. Ahora, ¿qué debe hacer? Abra la puerta, ¿ya? Si tenga la amabilidad de sentarse. Bueno, y así va diciendo cada cosa que está muy, muy cercano a lo basado en los manuales americanos, la AAA americana, que son los verdaderos artífices de la formación de conductores en el concierto latinoamericano. Ellos también fueron los primeros que sacaron en la década del 80 los equipos psicotécnicos, porque se dieron cuenta de que no servían mucho y los sacaron del mercado. Nunca más construyó la AAA americana equipos psicotécnicos que tenía evaluadores, tenía vision tester, tenía reactímetros simples y compuestos, y todas esas cosas las sacó. En circunstancias que los latinos, que somos subdesarrollados, empezamos a creer que con eso íbamos a impactar al público y empezamos a fomentar los equipos psicométricos que evidentemente ya ni se ocupan en muchas partes del mundo. En la mayoría de los países del mundo lo que se hace es un examen por entidades oficiales de salud, físicas y psíquicas con certificaciones de médicos responsables, audiómetros responsables, o oftalmólogos responsables y psicólogos responsables. Y con eso llega de conductores donde ahí sí se cumple el rol del organismo acreditador que le hace las pruebas de manejo y de conocimientos relacionados con el tránsito en general. Bueno, las escuelas en general han tenido una gran cantidad de ventajas, pero también grandes desventajas, lo que lo ha ido frenando en su desarrollo, porque si bien es cierto requiere una inversión muy alta, porque los gobiernos empiezan a imponer una gran cantidad de condiciones, que los autos sean de tal magnitud, que tengan sistemas de pedalera de doble comando, que tengan seguro de daños civiles y materiales contra terceros, que los instructores tengan una certificación oficial y que además, ¿no es cierto?, se puedan recuperar las clases que no asisten por diferentes razones, tienen que tener aspectos de ocultamiento para que el alumno en un momento determinado no llegue bajo sustancias psicotrópicas o alcoholizados a tomar sus clases, que eso ocurre, y que definitivamente se pueda permitir del interior de los autos algunas cámaras de monitoreo, porque los grandes problemas, que hay que ser muy honesto, decirlo honesto, en los procesos de instrucción el único que queda solo es el alumno y el instructor. Por lo tanto, el que pasa allá adentro es un tema que ha complicado las escuelas en todo el mundo. Cuando hablo en el mundo, hablo de las escuelas en Rusia, las escuelas en Valencia, en Santander o en Cantabria, ¿ya? O en Barcelona, en España. Este es un tema tremendamente complejo en la formación de conductores, por lo tanto, en la observancia de lo que pasa adentro y que se cumplan los planes y programas, porque ese es el fin de una escuela de conductores, lo que decía Blanca, formar, porque el tipo cuando entra a una escuela de conductores entra a una comunidad, no entra a aprender a obtener una licencia de conducir, entra a una comunidad que lo va a acompañar por muchos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos profesionales, que son los instructores, no entienden esa condición y se aprovechan de esa debilidad que tiene un alumno, porque cuando un alumno llega a una escuela es porque ya ha agotado todas las alternativas para aprender a conducir. Son muy pocos los que les nace a priori entrar a una escuela. Eso pasa en América. La gente cuando ya
no pudo aprender con el marido, no pudo aprender con el hermano, no pudo aprender con el amigo, dice, tengo que ir a una escuela porque ahí me van a enseñar. Entonces hay una dependencia. Y esa dependencia, cuando no está bien formado el instructor muchas veces se aprovecha de esa condición. Y esto no lo he visto en Chile, lo he visto en todas partes de América, que al final muchos instructores terminan haciendo sus propias escuelas, porque aprenden, ¿no es cierto?, de la formación, de todo el know-how que han desarrollado centros de formación y luego lo utilizan. Esa es una desventaja de la escuela. Una alta inversión en capital, pocas facilidades del Estado, protección del Estado, porque el Estado debería protegerlo en la formación y custodiar de que la gente no aprendiera en forma libre en las calles por los riesgos que esto implica. Porque una persona que usa las vías públicas para aprender a conducir entra al sistema ya siendo un infractor, porque no tiene licencia, o sea, está siendo un violentador de la ley o de la norma antes de tener la acreditación para usar las vías públicas, como el privilegio que le da al Estado de usar las vías públicas. Entonces, desde ese punto de vista, hay muchos que se molestan cuando uno les dice estas cosas, pero la verdad es que formar conductores es un desarrollo docente de tal magnitud y de tal preocupación, pero con tantos sacrificios, que en definitiva ha ido cercenando el desarrollo de la escuela. Brasil lo ha hecho bien porque ha logrado tener un volumen de casi 11.400 escuelas en su población. Pero de ahí para adelante, lo que está pasando en la Argentina, lo que pasa en Chile hay 500 escuelas, no hay más, y de las cuales deben estar funcionando 200. Porque la gente, aunque han pasado más de 50 años desde que empezaron las primeras escuelas, la gente aún prescinde de ir a estos centros de formación porque con toda la formación que se le entrega a los instructores, a veces los tratos son desatentos y no se cumplen las líneas prácticamente ninguna de ellas, salvo contadas excepciones, donde hay custodiamiento de que se entregue el pensum académico desarrollado y realmente los instructores amen lo que hacen. Yo nunca he entendido por qué hay gente que se pone a enseñar en las escuelas de conductor y no le gusta. Tiene que irse. Bueno, en cualquier cosa. Si a uno no le gusta, no debe trabajar en eso. Pero desgraciadamente ahí tenemos un problema serio. Pero por otro lado, yo creo que este es un buen llamado de atención esta noche conversando con Blanca por el proyecto de escuela que ellos tienen, la Mari Carmen como presidenta de la Fundación Caruna en Ecuador, para que las autoridades entiendan cuál es el fin y propósito de la escuela, que ahí está la esencia de la prevención de los siniestros de tránsito, no en Ecuador, sino en Latinoamérica. Si formar buenos conductores es una cosa fundamental, porque ellos van a desarrollar todos estos conceptos que están, y esto obviamente podría vertirse a la educación básica escolar, donde los niños tuviesen como ramo obligatorio la formación. Estados Unidos, los grandes aciertos que tiene ha sido de que ellos al teenager, cuando ya lleguen a la educación secundaria, todos están manejando. Y es por eso que usar las vías públicas en los Estados Unidos de Norteamérica, ya sea en Los Ángeles, en Nueva York, en San Francisco, en Miami, requiere competencia. Allá los incompetentes no salen a la calle. En América hay muchos incompetentes que uno se pregunta quién le dio una licencia de conducir para salir a manejar. Entonces, ahí está el tema. Nosotros tenemos que ser honestos. Cuando salimos a las calles de las diferentes ciudades, vemos horrores y uno dice, miren, me escribí hace poco dentro de una publicación en Instagram que acabo de hacer yo, un instructor de manejo, y donde yo decía que es una aberración, hablo de aberración, ¿ya? Usar las marchas atrás del auto en forma antirreglamentaria, porque ¿para qué? La marcha atrás no es una maniobra básica de la circulación, es el complemento de la circulación, que se utiliza esa marcha para estacionarse o en el caso de una emergencia, pero no para que se retroceda una cuadra entera después que se pasa de la salida correspondiente y con mayor autopista que circulan los vehículos 120 kilómetros por hora, estoy hablando de 36 metros por segundo, porque hay que ser enfermo de la cabeza, ¿no es cierto?, e ir para atrás en una vía donde están pasando vehículos que corren 36 metros por segundo. Entonces, desde ese punto de vista, él me dice, no, yo enseño a manejar primero para atrás, porque así la gente aprende mejor. Hay que ser, que se calle, yo lo agarro, lo meto en un sedazo
y le doy una capacitación de unos 3 meses para que saque las polillas de la cabeza. ¿Cómo se le ocurre? Es como decirle a la gente que empezar a caminar a los niños de chiquito para atrás para que puedan caminar bien para adelante después. Eso no tiene sentido. Por eso digo que es una aberración cuando uno sale de la normalidad. Los vehículos se hicieron y el tránsito te hizo para ir hacia adelante y sin interferencias. Esos son los accidentes de tránsito, las interferencias en la circulación. Cuando uno vira es una maniobra que hay que facilitarla para que salga de la línea de deseo que tiene cada conductor. Entonces, desde ese punto de vista, vaya que hay cosas que hablar. Y por eso es que la instrucción y la formación de los instructores es vital. Y por otro lado, la formación de los directores de esos centros es vital, porque ellos tienen que predicar con el ejemplo. Ellos son la imagen de la institución. Y muchas veces los centros de escuelas o autoescuelas lo tiene un comerciante que está dedicado a lucrar y que su interés es lucrar y hace convenios, ¿no es cierto?, muchas veces ilícitos para facilitar el acceso de la acreditación de estos alumnos que salen con falencias garrafales y que llegan a sus casas a mostrar sus competencias y la familia le dicen, ¿quién te enseñó a manejar? ¿Cómo es posible que estés embragando antes de frenar? ¿Cómo es posible, no es cierto, que manejes como perro en bote si no te enseñaron a sentarse en un asiento o colocar la forma correcta de las manos sobre el volante para que puedas realizar el mano sobre mano en las acciones de viraje? Entonces, esta formación que no se olvida nunca en la vida, porque hay que entender de que uno aprende a conducir una vez en la vida y debería ser para toda la vida. Perdona, no quiero ampliarme más, pero ustedes quizás tienen algunas preguntas. No sé. Nosotros aquí encantados de escucharte. Se nos unió Alejandro Ceballos. Alejandro. De la República Argentina. Un beso para Alejandro en Córdoba. Alejandro. Y dice, muy buena, maestro. Marcelo Pilataxi les saluda a Blanquita. Adrianita Garcés dice, excelente relatoria de la historia de las escuelas de conducción, basada desde el gran conocimiento y la experiencia de nuestro querido ingeniero Jaime Bravo. Antes de continuar con Blanquita, justamente tú topaste un tema muy importante de los exámenes psicológicos que se deben hacer. Y yo aquí le voy a pedir más luego a Vivi, qué importante es que se pueda hacer una valoración íntegra de la persona que va a tomar un volante. Y tú, como siempre, nos estás dando una maestría en todo esto y aprendemos tantísimo. Y a veces nos mandas unas tareas que uno dice, bueno, ¿y qué? No me voy a olvidar nunca y les invito a todos primero a que el próximo jueves no se pierdan. Vamos a estar con una psicóloga muy querida y con mucho conocimiento, Jessica Bravo, desde la ciudad de Manta. Y vamos a topar temas también muy interesantes. Y lo segundo, Jaime nos mandó algún rato, porque justamente hablas tú mucho de que vives como conduces y conduces como vives. Sí. Y nos dijiste, les invito a que vean la película Fuera de Control. Y a mí se me quedó tan grabado todo lo que sucede en esa película que uno dice, es la realidad. O sea, si yo no estoy en condiciones óptimas para tomar un vehículo, como cualquier actor vial, como cualquiera, como peatón, como ciclista, como motociclista, como conductor, si yo no estoy en óptimas condiciones, mejor no salgo de mi casa. Sí, claro. Porque puedo ser un peligro y puedo ocasionar no solamente la muerte de una persona, sino una serie de circunstancias terribles que esta película Fuera de Control nos deja una lección de vida que uno le pone a analizar. Yo te indico, Vivi, el momento. Muchísimas gracias por estar pendiente. Y para darle paso a Blanquita, Jessie. Saludos con cariño para todo el equipo de Caruna, Corazones en el Cielo, Mari Carmen de la Torre, maestro Jaime Bravo. Pues algún rato yo también seré maestra. Qué gusto. Saludos. Enseñarle a ser a un estudiante, a ser
y lo pone con mayúsculas, no del verbo hacer, sino del ser. Un estudiante de conducción es trascendental. Ser un mejor ser humano, ser respetuoso, desarrollar autocuidado, autoconocimiento, etcétera, es imprescindible. Enseñar con enfoque andragógico. Solo quien aprende a amarse y autocuidarse puede amar y cuidar al otro. Para esto, el ser humano debe tener nociones básicas de cómo se da y ahí se me cortó, pues seguirá. Con Jessie, con todas estas creencias y conocimientos de que primero debo ser un buen ser humano, vamos a estar viéndonos la próxima semana. Miguel Mendoza, saludos Carmen y a mi gran amigo Jaime Miguel Mendoza desde México. Qué lindo, estamos de distintos países, estamos de distintas ciudades, no somos muchos, pero somos los que debemos estar. Los que tienen que estar, los que tienen que estar. Blanquita, en este punto, después de todo lo que acabamos de escuchar a Jaime, ¿qué nos tiene que decir usted, acotar? Acotar que es necesario, es fundamental. El hecho de formar personas que puedan transmitir un conocimiento. Nosotros hablamos siempre de tener una rueda del conocer que siempre se va rodando, cabe la redundancia. Va rodando, y ese rodar, desacartonadamente, el conocimiento es el que nos hace tener un brillo especial. Esa parte de no irnos solo a la parte teórica, sino también a la parte de empatía, al hecho de concientizar a la persona y decir, ok, además de la parte técnica, que es el reglamento, que es lo que debemos cumplir, porque es una norma, porque si usted no lo hace, a usted le van a sancionar y le van a poner la multa económica y se va a ir preso y mire el problema que se genera y el drama social y todo lo demás. Pero hay que irnos más allá. Hay que comenzar a visualizar el tema del sistema vial como parte de nuestro vivir diario, como lo es. El hecho de comprender que de nuestras decisiones, y esto lo hablábamos también cuando estábamos en el SPAD, de nuestras decisiones depende la seguridad tanto de mi persona como también de todo el resto del sistema vial. El hecho de comprender que de nosotros depende. El ser, como bien decían en el mensajito, no es aprender a realizar una acción, sino a hacer esa acción y hacerla desde nuestra convicción como personas, el cuidar. Y ese ha sido uno de los pilares y una de las misiones que como institución hemos tenido. Nuestra institución ya tiene 16 años dentro de lo que es escuelas de capacitación para conductores no profesionales, 5 años en lo que son escuelas de conductores profesionales, y hemos ido impartiendo y hemos ido aprendiendo de nuestro fundador, del señor Augusto Balseca. Ha sido parte fundamental, una persona, un pilar que ha tenido toda su vida de conducción. Y ahí también, ¿no?, nace el tema de que nuestra institución no está administrada por una parte, como bien decía el Inge, por una parte económica, por una gerencia nomás, sino que, por ejemplo, nuestra gerente administrativa, nuestra ingeniera Mónica Balseca, tiene también su tecnología dentro de lo que es la gestión de transporte, porque es siempre estar buscando herramientas, metodologías nuevas. ¿Qué más podemos darle al alumno? ¿Qué más podemos hacer para que este sistema vial pueda ir cambiando? Esa es la metodología y esa es la visión institucional. Nosotros podemos seguir caminando, pero bajo ese parámetro. El parámetro de tener una cultura vial que sea provechosa, que sea saludable, que sea buena para el ecuatoriano. No buscar el enriquecer, porque el enriquecer a la vuelta de la esquina se mancha con sangre, sino que el hecho de poder ir comprendiendo y ir formando a personas, a nuestros estudiantes, de la mejor manera. Fíjate que no me puedo quedar callado sobre una cosa. y quiero primero darle un abrazo a todos los que nos están siguiendo, porque es impresionante cuando tú haces este abanico
de especialistas en Latinoamérica, escuchando a Blanca, viendo a Miguel que está en línea, viendo a Alejandro que está en Córdoba. Yo he escuchado este último tiempo algunos fanáticos que hablan sobre la infraestructura vial, que es un fanatismo, porque ellos pretenden que van a resolver los problemas de accidentabilidad mejorando el paso peatonal o sencillamente poniendo algunos delineadores en una vía. Y hay otros que están hablando hoy día que hay un fanatismo también muy exacerbado respecto a que tenemos que mejorar el parque vehicular. Bueno, y además se está hablando ya de la electromovilidad, ¿no es cierto?, del cuidado del medio ambiente, y eso que es sumamente válido. Pero yo les quiero confesar a los que están en América que Chile tiene la mejor infraestructura vial de toda Latinoamérica, según los informes del Banco Mundial. Nos ha costado miles de millones de dólares mantener las rutas como las tenemos para los chilenos, porque esto no lo paga el Estado, lo pagan los chilenos con peajes. Nosotros tenemos la red de vías concesionadas más amplias que hay en Latinoamérica. Y además somos el segundo país que tiene el mejor parque vehicular después de Brasil. Lo que debería dar de pensar cuando estos fanáticos de la infraestructura hablan de que así se van a resolver los problemas de tránsito, que Chile debería tener tasa de mortalidad bajísima, prácticamente la más baja de Latinoamérica. Y eso no es verdad. A nosotros se están muriendo sobre 2.000 seres humanos con una población de 18 millones de habitantes, con un parque vehicular de 6 millones de vehículos. Y aquí es cuando yo me enojo, porque si nosotros tenemos el mejor parque y tenemos el mejor parque vehicular y la mejor infraestructura, ¿por qué seguimos pretendiendo engañar a los especialistas de Latinoamérica que por ahí va la solución? La solución va a empujar personas. El problema está entre el asiento y el volante. Ahí está. Por eso Blanca es fundamental la formación. Y eso lo sabe Miguel, lo sabe Alejandro y todos los que trabajan, ¿no es cierto?, y que hemos estado tantos años, de que no podemos dejar aplastar, de que la formación de conductores, la formación de peatones, yo les ruego a todos los que están hoy día que cada vez que puedan hablen con sus familias. El domingo cuando comen juntos y le digan que cuando cruce una calle como peatón, independientemente que tenga una luz verde al frente y un paso demarcado, nunca dejen de mirar a los vehículos y que no crucen con un audífono o con un teléfono, porque los pueden matar y de nada sirve que tenga el derecho preferente de paso si lo arrollan y lo matan. Y este es un mensaje que yo me he preocupado y me he insertado en lo más profundo de mi ser, producto de la muerte de mi nieta Isidora, que no la pude salvar. Aunque lo dije 1000 veces, no la pude salvar. Y desde ese punto de vista creo, y soy un convencido, de que formar conductores hoy día socialmente responsable tiene que ser alejado de todo el fanatismo de algunos de que creen que a través de un sistema metodológico van a poder cambiar la mentalidad del comportamiento humano. Eso no es posible. Por eso admiro cuando escribe Jessica, ya ahí en Manta o en Manabí, ¿no es cierto? Ya porque yo la he visto actuar delante en un escenario, cómo ella proyecta la importancia del ser humano y la importancia que tiene que ver la conducta. Porque les voy a contar, en Chile, nosotros tenemos en la actualidad 24 millones de multas impagas. Somos el país que más sanciona a los conductores, el que más sanciona, 24 millones de multas impagas. Y desgraciadamente no hemos podido bajar las tasas de accidentabilidad y siguen aumentando año tras año. Este año de 80.000 accidentes que tuvimos en el año 2021, el año 2022 subimos a 86.000. O sea, esto significa 234 accidentes al día, 6 muertos diarios. Entonces, dejémonos de todos estos discursos pomposos que no somos nada si no entendemos el trasfondo de lo que significa la seguridad vial. La seguridad vial es un fenómeno complejo que hay que atacarlo en forma integral. Esto no se arregla pasando multas, colocando topes, cambiando la señalización, metiendo semaforización o formando buenas escuelas de conductores. Se soluciona cuando se ataca el fenómeno en forma integral y en forma simultánea, porque es un problema complejo. Y los problemas complejos
tienen solamente un camino de solución. Mari Carmen dijo una cosa que es vital, lo que dijo Albert Einstein. Si hacemos las mismas cosas, siempre tendremos los mismos resultados. Y América se ha especializado en hacer las mismas estupideces durante décadas. Por lo tanto, ya es tiempo que empiecen a modificar. Hoy día es necesario formar a los conductores. Es necesario formar a nuestros alumnos en los colegios básicos y medios de todo el territorio latinoamericano. Hoy día debemos darle el realce a las policías, que sean respetadas, que sean imitadas en su comportamiento normativo, porque con eso te están predicando un marco de referencia normativo que es legítimo y necesario para hacer de una ciudad un lugar para vivir. Y debemos poner profesionales que hagan gestión de tránsito. Eso se llama administrar tránsito, porque la congestión cuando llega en las ciudades no se va nunca más, no se va. Vean el caso de Sao Paulo, vean el caso de Bogotá, vean el caso de Ciudad de México. Sabemos que hoy día han hecho impresionantes esfuerzos por solucionar los problemas de movilidad y no han podido resolverlos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ya es tiempo que empecemos a hablar con franqueza. A mí esto me cuesta. ¿Y sabe por qué me cuesta? Porque tengo detractores que les molesta que uno les diga en su cara lo incompetentes e ineficientes que son. Y desgraciadamente no tienen argumentos para poder contrarrestar estas posturas que yo tengo, y lo hacen dañándote a las espaldas. Porque esos son los asesinos de ideas, también hay asesinos de acciones. Entonces, quienes luchan por tratar de transparentar, clarificar y hacer las cosas bien, son elementos dañinos para sus intereses comerciales que tienen regularmente los mercaderes de la seguridad, que es un grupo peligroso en Latinoamérica, porque ellos se nutren de una gran cantidad de herramientas que están dedicadas a estar contra la gente y no con la gente, porque ellos son los grandes precursores de la tecnología sobre la base cuando debería existir una precursión hacia la educación. Ya está bueno que nos dejemos de contar mentiras y hagamos verdaderas campañas de seguridad. Me encantó lo que mostraste en video sobre lo que está haciendo la Dirección de Tráfico, pero hay que decirle a los gobiernos latinoamericanos que la Dirección de Tráfico se gasta 4 millones de euros en una campaña de un mes. 4 millones de euros. Entonces yo le pregunto a las autoridades cuánto están gastando en seguridad, porque aquí no se está gastando en América en seguridad, y la seguridad se hace con recursos. Yo no conozco ni un país que haya logrado solucionar los problemas con buena voluntad. Aquí la buena voluntad no existe, y perdóname que te lo diga, Blanca, y a todos los que están, ¿ya? Aquí las cosas se hacen con recursos, y para eso las grandes organizaciones del mundo tienen que despertar y no estar gastando plata en tipos que no les llevan a nada y que lo único que hacen es satisfacer su ego, porque eso es lo que satisfacen, el mostrarse por creyendo que dicen cosas grandilocuentes y que no tienen ningún significado y que no han demostrado en la vida que han hecho nada fuera de hablar. Aquí las cosas, como dijo la Mari Carmen al principio, las estrellas son una realidad porque se plasman en el pavimento y están ahí donde son los black points, los focos de accidente. Y perdonen que me ponga de repente un poco grave, pero yo creo que ya es tiempo. Por eso nace el tiempo de parar en el Ecuador, en la mitad del mundo, donde quiero que entiendan los profesionales cosas que no entienden en mi país, no lo entienden. Y admiro cuando el día de las víctimas de siniestros de tránsito en el Ecuador pueden juntar a 1.000, 1.500 personas, porque en el país mío juntan 50 familias allá en el rincón del mundo, donde no los vean, donde no se sepa, y son ellos las víctimas reales de una mala instrucción, de una mala enseñanza. Y es por eso que, tal como les digo, esto se puede resolver. Pero primero tenemos que hacernos amigos, primero tenemos que empezar a conversar entre nosotros y no molestarnos por lo que dicen los otros, sino realmente poder congeniar de que si nosotros creamos vinculaciones naturales y dejamos de hacer las mismas cosas en diferentes lugares y hacemos cosas en común que tienen que ver con la razón, con los valores, con la sociabilización, con el respeto, con la integración, con la capacitación, con la formación y con todas las cosas que se les pueden ocurrir, vamos a poder caminar con paso seguro por Latinoamérica y vamos a bajar de los 184.000 muertos.
a un número razonable, que ojalá fuese 0. No como dijo Jesús Moncló, que al final de la década de la seguridad vial esperábamos que se muriera 1.900.000 seres humanos y murieron 1.350.000. Una buena noticia. Una buena noticia, dijo. ¿Cómo va a ser una buena noticia que se mueran 1.350.000? Que se pegó en la cabeza este sujeto. Entonces, desde ese punto de vista, es lo que les digo hoy día. Yo creo que necesitamos muchas Adrianas, muchas Jessica que estén trabajando sobre el comportamiento humano. Necesitamos grandes guerreras como la Mari Carmen de la Torre. Necesitamos grandes policías, como pasa, ¿no es cierto?, con los policías educadores en España y en México. Necesitamos grandes profesionales como Alejandro en Córdoba y Adrián Lesque hablando en comunicaciones, ya, y bueno, y todos los que han estado predicando muchas veces a mi lado, junto a mí, o acompañando, como yo acompañándolos a ellos, para poder hacer un cambio, que ya es tiempo que lo hagamos. Tiempo de parar, amigo. Sí, no, sí. Realmente, Blanquita, que se nos pasó el tiempo volando. Y antes de leer los comentarios que tenemos ahora, por ejemplo, de Roberto Vega, de Jesse, de Adri, que van relacionados al video que ahora vamos a ver. You know what a courtesy tap is, young man? Sounds like this. It's light. It's friendly. Sure, that's what your mom meant to do. No, it's not. Mom. Having a kind of a hard time lately. I'm sorry. Accept my apology. Just ignore him. Well, if you could just do the same, we could press reset. I don't have anything to apologize for. Can you go, please? I don't think you really know what a bad day is. But you're gonna find out. That man stole my phone. Andy? I'm sitting here. I'm waiting for you. Whose phone is this? I'm right across from your friend. Hey, listen to me. He's not a friend, okay? He's the psycho who came after me today. This is where your first lesson begins. Give me my phone. Put him back on this goddamn phone! No, I can't do that. What? I need you to learn what a bad day really is. I need you to learn how to say you're sorry. And you're gonna learn. Through violence and retribution. Sounds like you're waking up. I'm wide awake. You better bring your A game. 'Cause you're gonna need it. Silencio. Analizar realmente cómo entendernos como seres humanos, esta parte emocional, emotiva, la parte psicológica. Y vuelvo a insistir, cuando uno no está en condiciones de salir de casa, mejor quédate en casa, porque puede suceder muchas cosas afuera en la vía. Robert Vega dice, me saco los lentes. La instrucción debe ser integral, estatal, cognitivo y educacional, con un proceso de gestión PHBA en la cual el seguimiento, estudio de la hoja de vida y sobre todo la evaluación psicológica. En la mayoría de países del Cono Sur no se evalúa correctamente a un conductor, que es lo que estamos viendo. Así es. Dos conductores, del uno que tenía un problema al salir de su casa, el otro también tuvo un problema serio, no tenía una evaluación psicológica. La DGT indica, por ejemplo, que la evaluación psicológica y práctica del instructor debe ser 2 veces al año. Y creo que va a tocar seguir leyendo por acá porque aquí no me sale. Esta evaluación en Ecuador es muy blanda. Por ejemplo, la evaluación psicológica, perdón que ya no veo bien,
aplicativa al conductor es la ABS española, pero aquí en el país dicen que es larga, pero permite determinar un perfil psicológico real. Otro problema es que la seguridad vial debe ser por docentes con competencias y cualificados, ya que no es, yo soy docente de matemática y puedo dar la seguridad vial. Muy de acuerdo. Debo conocer el trasfondo y futuro de este tema. Por último, podemos enseñar con clases magistrales, pero si no se enseña con el corazón y concientización, no haré cambios profundos en el ser humano, sino es con humildad, con enseñanza de manejo de conflictos y prevención de riesgos laboral vial. Saludos, Mari Carmen. Gracias, ingeniero Jaime Bravo. Una vez más, excelentes recomendaciones. La seguridad activa y pasiva vial y diseño vial no resuelve nada. Es trabajar, como indiqué. Un abrazo. Muchísimas gracias, Robert. Jessica Bravo dice, el ser humano siempre decide, siempre en todas las acciones de todas las aristas, es el ser humano quien decide. Es al ser humano que debemos enseñar a autoconocerse para mejorarse. Yo personalmente creo sin dudar que esta es la clave. Somos los únicos seres vivos con capacidades superiores. Debemos aprender cómo usar aquellas capacidades para ser responsables. Así es, mi Jessie, porque así como tenemos capacidades superiores para mejorar, también tenemos capacidades para destruirnos. Y esas son las que tenemos que trabajar para mejorar. Adriana Garcés, es triste reconocer que los siniestros sean un negocio que favorece a varios. Tenemos otro mensaje. Es tiempo de parar y empezar a marcar la diferencia. Realmente tiempo de parar. Alejandro Ceballos, es un honor, ingeniero, escucharlo y decir lo que vivenciamos en nuestros países, que ponen los siniestros viales bajo la alfombra para que no se visualice. Es verdad eso. Alguien más, Miguel Mendoza, educación basada en valores en el hogar, con el ejemplo familiar, reforzado con educación vial en la escuela, sanciones reales y no lucrativas, y sobre todo capacitación continua y permanente a los conductores. Se necesita profesionales en seguridad vial. Un abrazo inmenso también para ti, Jaime. Gracias, porque todos estos comentarios nos ayudan a fortalecernos y darnos cuenta que la labor que estamos haciendo, la estamos haciendo bien. Blanquita. Esta es la película que yo desde hace rato vengo promocionando porque es una realidad. Sí. ¿Qué opinión le merece a usted? Y aparte de todos los comentarios que acabo de leer. Claro, es una realidad, ¿no? El hecho de tener conductores que deben pasar por un proceso de formación, por un proceso de evaluación que es fundamental, que es necesario. Los países, en forma general, toda Latinoamérica, pues debe reaccionar, debemos reaccionar y debemos ir hacia el cambio. Siempre hemos tenido el tema, siempre lo hemos dicho, qué pena los accidentes de tránsito, los siniestros viales, pobre conductor, pobre víctima, pero nunca hemos hecho el cambio. Entonces es momento de cambiar de chip, cambiar de pensar, y lo que hacía referencia Inge hace unos minutos, deben las organizaciones comenzar a ser más fuertes, esa fortaleza que permita ir jalando al resto. Y desde nuestra posición como escuela, pues vamos realizando un proceso de formación, vamos generando cambios desde nuestros estudiantes, desde nuestro punto, que desde ahí nosotros seguiremos haciendo nuestra lucha por un sistema vial que sea compacto, que sea el de cuidar, el ser, la responsabilidad social que también se topó dentro de este conversatorio. Gracias, Blanquita. Querido Jaime. Hay tantas cosas que se pueden decir en este momento. A mí lo que me llena el alma es que yo veo que favorablemente hemos hecho un grupo, una familia de amigos a lo largo del concierto latinoamericano que va a poder dar frutos. Y que cuando digo dar fruto va a poder hacer despertar
a los que aún no logran visualizar cuál es el verdadero concepto, el foco del accidente que hoy día estamos viviendo. Porque definitivamente nosotros tenemos, como decía Jessica, ser mejores personas. El ser humano es el centro de todo desde el punto de vista del cambio. O sea, el mundo cambia, el mundo no cambia por sí, cambia cuando uno cambia. Cuando uno cambia puede cambiar el mundo, pero el mundo no va a cambiar. Entonces es muy importante que nosotros cambiemos. Y desde ese punto de vista hoy día que estamos hablando de escuelas de conductores, que es un poco el lazo vinculador que existe dentro de un buen comportamiento en las vías públicas a estas personas que fueron muy bien formadas, evidentemente yo creo que es un buen momento para poder desligarnos de algo que nos parece crucial en este minuto. Desligarnos de esperar de que sean las autoridades y que si bien es cierto tienen sus propias responsabilidades, ellos están permanentemente cuidando su rango y su posición. Nosotros los que estamos mirando desde afuera tenemos la posibilidad de poder ampliar nuestro marco de referencia, porque ellos están casados y muchas veces los criticamos y no nos damos cuenta de que ellos tienen limitaciones muy severas en lo que pueden hacer y en lo que pueden decir. En cambio, nosotros sí podemos hablar de una manera más plena. Y desde ese punto de vista, con todos los riesgos que esto conlleva, porque evidentemente recibimos presiones para que nos quedemos un poco callados a veces, ya porque molestamos a algunos, evidentemente yo creo que el camino del cambio va a ser cuando empecemos a lograr resultados. Hoy día no hay resultados, Mari Carmen, no hay. Hoy día no hemos logrado revertir la disminución. Hoy día la segunda década sigue predicando cosas que no están en el foco de Latinoamérica. Yo no quiero hablar sobre los otros continentes, quiero hablar de mi Latinoamérica, mi continente, ¿no es cierto? El Caribe también, y sin lugar a duda, esta América maravillosa que tiene personas especiales y tan comunicativas, con tanto sabor, ¿ya? Que necesitamos encontrar cuál es la clave, porque cuando tú muestras la película Fuera de Control, a mí me gustaría también que mostraran y que la VII se preocupara de poder sacar algunas imágenes de relatos salvajes, ¿no es cierto?, de Ricardo Darín, que es un poco la película que dio un cambio importante en muchas personas en la Argentina, porque también relata aspectos de comportamiento conductual, de rupturas de esta naturaleza que nosotros vemos en esto que hacen los americanos con Fuera de Control. Y ellos tocar esa varita un poco antes. Así que, primero, agradecerte esta noche. Todavía no. Antes de que agradezcas, va otro video. Ya, ok, dale. Sí, Maurito, es excelente la película. Qué bueno que ya la... Hoy sí nos vamos a despedir. Y Blanquita. Agradecerle, María del Carmen, agradecerle, Inge. Siempre es bueno tener estos espacios, estos conversatorios para ir percatándonos, ¿no? De qué más como sociedad podemos hacer, qué más podemos ir formando, qué conlleva cada uno de nuestros puntos, qué conlleva cada uno de nuestras puestos dentro del sistema vial. Agradecer porque siempre es bueno esa lucha que tiene María del Carmen, fundamental y necesaria, como toda mujer guerrera, como toda mujer que es echada para adelante. El hecho de ir buscando nuevos espacios, nuevas herramientas para ir creando esto, el conocer, el irnos empapando en el sistema vial. ¿Y qué decir del Inge? Siempre es un gusto poder escucharle, siempre es un gusto poder conllevar y seguirnos nutriendo del conocimiento tan amplio y grande que usted tiene. Para nosotros como institución, agradecerles por estas oportunidades de poder participar junto con ustedes, el que nuestros estudiantes también puedan ingresar a ciertas actividades y que puedan irse nutriendo de este saber, de este conocer. Para nosotros un fuerte abrazo, un Dios le pague de todo corazón y que esto siga de largo.
Muchas gracias, Blanquita querida. Querido Jaime. Sí, estaba pensando, fíjate que durante algunos meses y también algunos años he podido compartir con el pueblo argentino viviendo en la provincia de Córdoba, en un lugar maravilloso que se llama la Villa Carlos Paz. También he estado viviendo en Quito, tú sabes, en Guayaquil, por mucho tiempo en Guayaquil, en una zona maravillosa del Guayas, y conociendo un poco la idiosincrasia del ecuatoriano. Y lo mismo me ha pasado en Colombia, en la zona del Cauca y también en Medellín. Hoy día estoy arranchado un poco en México, a veces en Ciudad de México, pero más tiempo en esa maravillosa zona caribeña de Playa del Carmen. Y he tenido la posibilidad de conocer hombres maravillosos como Arturo Pech, que es el director de tránsito de Playa del Carmen, a la cual siempre le mando mi saludo, así como quiero a Miguel en Ciudad de México, porque sé el trabajo que hace. Arturo está haciendo grandes esfuerzos por hacer cambio en ese balneario, que tiene que ver con un impacto en el turismo latinoamericano. Y eso me permite tener como un marco de referencias bastante amplio, y que doy gracias a Dios con mis más de 70 años ya, que voy en caída libre. Nadie te preguntó la edad, nadie te preguntó No, la edad. pero uno va como en caída libre y a esta altura. Es que también yo ya voy atrás tuyo, entonces no. Sí, pero tú eres una niña al lado mío. Pero No. Pero lo importante es lo siguiente, de que hoy día poder compartir y poder entregar todo lo que podamos, ustedes no se frenen en solicitarlo, porque tal como les digo, las experiencias de viejo, porque el viejo sabe más por viejo que por diablo, nos permite, ¿no es cierto?, tener una mirada un poco más sana respecto a la reflexión. Y hoy día, cuando me preguntaban, porque con estas prórrogas administrativas que está haciendo mi país de licencia, que lo encuentro una ridiculez, de que en vez de hacer los controles que les corresponde y no haber perdido 2 años de pandemia, mirando quizá en el escritorio de su oficina la muralla, y no haberse preocupado que luego que pasara la pandemia todos iban a ir nuevamente a controlar su licencia, hoy día los parlamentarios de mi país decidieron postergar por 2 años la licencia de conducir como si fuera un acto administrativo, y mucha gente ha estado sufriendo accidentes porque no tuvieron el control respectivo cuando correspondía y estaban circulando con licencias prorrogadas. Y me preguntaban que las personas mayores, ¿caso deberían haber entrado a este circuito? Yo decía que la gente cuando es mayor pierde su capacidad de visión, empieza a fallar el campo de visión, la visión nocturna, empiezan a sufrir de meralopía y evidentemente la apreciación de distancia, y por el lado auditivo también pierde esa capacidad de escuchar. Y si además se medicamentan o usan medicamentos, disminuye su capacidad de coordinación y evidentemente sus tiempos de reacción. Pero ellos tienen como compensación que son más prudentes y que tienen una mayor experiencia en cuidar su vida porque la valoran más cuando uno está más viejo. No todos, amigo. Yo conozco personas de la tercera edad que no valoran todavía su vida y no se dan cuenta que ya estamos en la curva de bajada, claro, y que tenemos que cuidarnos mucho más. Pero ahí quería rematar, porque como todos los chistes que tienen que tener un buen remate, es por eso de que a los mayores no hay que quitarle la licencia, sino que hay que controlarlos. ¿Me entienden? ¿No es cierto? Porque una persona bien controlada puede hacer y no postergarlo. Entonces, yo creo que es muy importante dentro de los centros de formación de esto de mercado, de preparar conductores, también empiecen a hacer sistemas de reprogramación de conocimientos para las personas mayores. Yo sé que una de las debilidades de las escuelas es meterse con personas más añosas para enseñarle a conducir, pero cuando el hombre ya ha conducido por toda la vida y lo que necesita es un refresh, evidentemente aparece un nuevo mercado que evidentemente deberíamos fortificar, porque América está sufriendo con este cambio generacional de que ya no quieren tener niños y vamos a ser un continente bastante viejo en los próximos años. Entonces tenemos que estar adelantándonos al futuro, y esto es lo que deben hacer los profesionales. Los profesionales no tienen que ser reactivos, tienen que anticiparse a lo que viene. Eso es muy importante, ver lo que está pasando. Países como Suiza hoy día han eliminado, por ejemplo, todas las pantallas en los centros de formación, porque dicen que los niños están perdiendo la capacidad en términos globales.
Entonces hay que tener cuidado con lo que está pasando. Hoy día hay mucho que estudiar, hay mucho que analizar y hay mucho que modificar. Y acuérdense, ¿por qué toco esto? Porque más de alguno está preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con el tránsito? Es que la gente vive como conduce. La gente vive como conduce. No se olviden nunca de eso. Entonces, es importante prepararnos para ello. Y de ahí viene la vitalidad de lo que tú haces, María del Carmen, allá hoy día y esta noche particularmente, y haberme permitido estar con tu gente y hablar a este país maravilloso que es el Ecuador y que tú sabes que yo lo quiero, porque algo de mi sangre está metida ahí. Entonces, desde ese punto de vista, quiero decirte a la distancia, que fuera de quererlos mucho, ojalá esta noche hayamos podido tener un vínculo ya a través de la pantalla y que ustedes puedan entender que lo único que me acompaña hoy día es poder salvar a más gente, porque a mi Isidora no la pude salvar. Gracias, amiga querida. Gracias, amigo querido. Y tú dijiste las palabras mágicas. Pídame y yo se los daré. Así es que en agosto vamos a hacer la entrega de la estrella de la seguridad vial a operadoras de transporte interprovincial, escuelas de conducción. Y no les sigo contando más. Yo te voy a pedir que estés en Ecuador. Ahí te caigo, ya. Está bien. Carmen, y nos estás aquí ninguneando. Agosto, yo te doy la fecha. Ya, ok. Estás cordialmente invitado porque tú eres el padre de la estrella de la seguridad. Mi amorosa, te quiero mucho. Los quiero Gracias, a todos. amigo. Gracias. Y también aquí, a mí no me ofrezcan. Vivi está atrás, ella siempre está ahí calladita, logrando que este programa se haga. Gracias, Vivi. Pero ella cuando algo me ofrecen dice se tronar, porque Alejandro Ceballos nos está ofreciendo pasarnos unos spots realizados en una institución de Córdoba. Así es que los esperamos, Alejandro. Estamos en WhatsApp, yo espero. Muchísimas gracias por tu ofrecimiento. Miguel, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas para que cambien al mundo. Paulo Freire. Saludos, Carmen, Jaime y Blanquita también. Y tenemos saludos desde Manta. Andrés García, qué honor tener acá. Realmente, no, insisto, no estamos mucho, pero estamos de diferentes partes y les invito a que compartan este conversatorio. Vamos a replicarlo en estos días para que muchas más personas que están dentro de las escuelas de conducción y fuera de ellas también puedan escuchar, porque realmente hoy hemos tenido dos grandes maestros, dos maestrías que vale la pena repetirnos y entender y aprender. A todas las personas que nos acompañaron, infinitas gracias por su tiempo, porque se dan el tiempo de ver nuevas ópticas, de aprender. Yo aprendo cada vez que les escucho a ustedes. Realmente para mí sigue siendo esto un camino de aprendizaje y me encanta y cada vez me enamoro más de lo que hago por seres humanos como ustedes, que cuando les pedimos ayuda siempre están ahí presentes. No se olviden, próximo jueves estaremos con la psicóloga Jessie Bravo desde la ciudad de Manta con un tema muy importante. Blanquita, pedirle que motive a sus estudiantes también para que los jueves se nos unan, porque realmente son temas que nos interesan a todos y cada uno de nosotros. Infinitas gracias. Y para finalizar, recuerden, regresa a casa. Siempre hay alguien esperando por ti. Bendecida noche, un abrazo grande desde el Ecuador para el mundo entero. Bendiciones.